¿Se puede utilizar una GPU para entrenar un modelo de Deep Learning en MATLAB? Muchos de vosotros me hacéis esa pregunta, y yo aquí siempre contesto lo mismo. Una línea de código. Soy José Barriga, ingeniero de aplicaciones en MathWorks, y hoy os traigo una infopil acerca de cómo utilizar una GPU para entrenar un modelo de Deep Learning. Además, compararé el resultado obtenido en términos de tiempo de cómo entrenar el modelo con la CPU y posteriormente con la GPU. Espero que os guste. Vamos a utilizar este ejemplo para hacer una demostración del tiempo que se tarda en entrenar una red mediante el uso de la CPU y realizar exactamente el mismo entrenamiento mediante el uso de la GPU. Queremos comparar únicamente tiempos. Para llegar a este ejemplo, pues basta con que busquéis este texto que veis aquí directamente en el buscador o en el navegador de la página de MathWorks. Para ejecutar este ejemplo tal cual está en MATLAB, basta con copiar el comando que abre el ejemplo. Hacemos clic en el botón y abrimos MATLAB. En MATLAB pegamos ese comando que acabamos de copiar y automáticamente se nos abre el ejemplo. Este ejemplo le podemos ejecutar y podemos ir comprobando nosotros los resultados. Como lo único que me interesa enseñaros hoy es la diferencia de tiempos de entrenamiento, voy a bajar directamente a la parte donde se configura los recursos hardware que vamos a utilizar. Si queréis entrar en más detalles acerca de lo que hace exactamente este ejemplo, pues os dejo ya a vosotros que vayáis a la documentación y ejecutéis este mismo ejemplo por vuestra propia cuenta. En las opciones de entrenamiento es donde vamos a poder definir el tipo de hardware que queremos utilizar para entrenar la red. Así que lo que voy a hacer es ejecutar el script hasta este punto, porque así me aseguro de que tengo ya los datos cargados tal y como los necesitábamos para entrenar la red, así como la propia red que vamos a entrenar. Ejecutamos hasta ese punto. Bien. Vamos a parar la ejecución y vamos a explicar un poquito lo que hace esta sección. Esta sección hace uso pues, de la función TrainingOptions. Y esta función lo que genera es una estructura con todas las opciones de entrenamiento. Al final esta estructura lo que contiene es un montón de parámetros que se pueden configurar para entrenar la red. Son también los conocidos como hiperparámetros. Hay una serie de valores que nosotros vamos a modificar para este ejemplo, que son los que vemos aquí, y hay otra serie de valores que se van a rellenar con los valores por defecto. En este caso, el número de épocas que se ha definido para el ejemplo es de 200. Como esto tarda un poco en ejecutarse, lo que voy a hacer es reducirlo y en lugar de utilizar 200 voy a reducirlo a 20. No vamos a llegar a tener una precisión buena del modelo en la ejecución, pero sí que vamos a poder comparar los tiempos en ejecutar 20 épocas en una CPU y ejecutarlas en una GPU y así nos podemos hacer una idea, incluso extrapolar si hiciésemos el conjunto de épocas que está definida en el ejemplo. Si ejecutamos esta sección vamos a comprobar cómo quedarían las opciones de entrenamiento. Como veis, las opciones de entrenamiento tienen muchos más parámetros de los que hemos modificado aquí. ¿Vale? El parámetro que define los recursos hardware que vamos a utilizar es este que veis aquí, que por defecto se rellena con el valor auto. Es decir, MATLAB va a analizar el hardware disponible cuando vayamos a entrenar la red y va a utilizarlo convenientemente para ir lo más rápido posible. En este caso tengo una GPU conectada a MATLAB. Para comprobar que puedo hacer un uso de una GPU basta con con ejecutar la función can_use_gpu y nos dirá que tenemos disponible una GPU y la podemos utilizar. Por lo tanto, si yo ejecuto el entrenamiento con la opción de Execution Environment a auto, lo que va a hacer MATLAB es usar la GPU. Para modificarlo y hacer uso de la CPU en lugar de la GPU, para comprobar los tiempos que tardaría en una CPU, pues vamos a modificar ese valor de opción. Hay varias maneras de hacerlo, yo voy a hacer uso aquí del IntelliSense. Como veis, cuando voy a añadir un nuevo parámetro, se me abre un menú contextual en el cual pues, me vienen las distintas opciones que yo puedo añadir a esta función. La que nos interesa en este caso es la de Execution Environment, por lo tanto la selecciono y automáticamente me vienen las opciones que yo puedo seleccionar. Por defecto está en auto, pero en este caso voy a forzar a utilizar la CPU. No es lo que yo haría en la vida real, pero en este caso lo voy a hacer para poder entrenar la red en la CPU y comparar el rendimiento. Vuelvo a ejecutar esta sección para asegurarme de que las opciones de entrenamiento están configuradas correctamente. Si compruebo
en la ventana de comandos el valor de ese argumento, ya vemos que se ha establecido a CPU. Y con esto pues estamos listos para entrenar nuestra red. Así que ejecutamos esta sección, la cual hace el entrenamiento de la red con los datos de entrenamiento y con las opciones que hemos definido. Ahora se abre la ventana de progreso de entrenamiento en la que vamos a poder comprobar pues, cómo va ganando en precisión el modelo y cómo va reduciendo la función de pérdida o de coste del entrenamiento de la red. En este caso, insisto, no llegaremos a una precisión buena porque hemos reducido drásticamente el número de épocas, pero sí que podemos ver el tiempo que tarda en ejecutarse el entrenamiento con un número de épocas definido a 20. Por acelerar un poco, le voy a dar a acelerar esta parte del vídeo y ahora vemos el tiempo que tarda en entrenar un conjunto de 20, hasta un conjunto de 20 épocas. Bien, nuestro proceso de entrenamiento ya ha concluido, como podéis comprobar ya se ha parado. Aquí vemos un resumen del tiempo que ha tardado, alrededor de 4 minutos en completar pues un conjunto de 20 épocas y haciendo uso, como veis aquí, de una sola CPU. Si realmente hubiésemos mantenido las 200 épocas, lo he probado en mi PC y tarda alrededor de unos 50 minutos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es ejecutar exactamente el mismo número de épocas de entrenamiento ahora, pero vamos a hacer uso de la GPU y comparamos. Recordad, 4 minutos, un poquito más de 4 minutos. Cerramos esta ventana y vamos a modificar nuestras opciones de entrenamiento. Podemos hacerlo de varias maneras, podemos directamente en las opciones que tenemos definidas, modificar directamente el parámetro que define qué recursos hardware vamos a utilizar, o podemos dejar el valor por defecto y delegar en MATLAB que tome la iniciativa. Como tenemos una GPU conectada, al tener el valor de opciones de entrenamiento establecido a auto, como vemos ahora, pues MATLAB va a hacer uso de la GPU. Por lo tanto, sin modificar nada más, vamos a volver a entrenar hasta un máximo de 20 épocas. No obtendremos, como hemos visto en el entrenamiento anterior, no obtendremos pues una red buena en términos de precisión, pero vamos a comparar los resultados en términos de tiempo de ejecución. Ejecutamos esta sección, se abre la ventana de entrenamiento al igual que sucedía antes. Y a simple vista ya se ve que este proceso de entrenamiento es mucho más rápido. Aquí podemos comprobar que se está haciendo uso de la GPU. Y bueno, que no hace falta prácticamente ni acelerar esta parte, puesto que por sí sola se va a acelerar. Como veis, en menos de un minuto prácticamente vamos a tener nuestra red entrenada. No totalmente, sino parcialmente, porque hemos usado un número de épocas que no es suficientemente bueno. Bueno, pues esto ha tardado, ¿no? Si antes habíamos tardado algo más de 4 minutos y ahora hemos tardado, como veis aquí, algo más de 30 segundos, podemos decir que hemos acelerado por 8. Si realmente entrenáis modelos de este estilo recurrentemente o necesitáis hacer pruebas o necesitáis hacer un ajuste de hiperparámetros, incluso probar distintas arquitecturas, acelerar el proceso de entrenamiento os puede traer muy buenos resultados. Este es el primer escalón de la aceleración, usar una GPU en lugar de una CPU. Como habéis visto, es una línea de código, es bastante sencillo dar el salto, por lo tanto os animo a que hagáis las pruebas por vosotros mismos. Estaros pendientes a los próximos vídeos en los cuales os enseñaré cómo hacer uso de hardware más potente y obtener unos resultados y un rendimiento todavía mucho mayor. Muchas gracias por visualizar el vídeo y espero que os haya gustado.